Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad, un programa de la licenciatura de Obstetricia, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Quería aprovechar unos pequeños minutos de este comienzo para seguir eh, agradeciendo a todas las personas que a través de un mensajito nos han hecho llegar sus buenas energías, tirándonos la mejor onda, dándole difusión a, a este humilde proyecto que con Mary estamos poniéndole voz, cara y cabeza para pensarlo semana a semana y poder brindarles el mejor contenido, la mejor compañía y que nada, la radio pueda seguir creciendo. eh, y bueno, nosotros en lo personal también, en esta primera experiencia que estamos teniendo. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Un gusto escucharte. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Cómo están todos por ahí? Estoy ansiosa de saber qué vamos a hablar en este programa del día de hoy. Exactamente. Bueno, sí, ya redondeando con el tema de agradecimientos, vamos a meternos de lleno en lo que va a ser este segundo programa, eh, que va a ser movidito. Eh, bueno, esta semana particular, en el día de ayer, 8 de marzo, se ha recordado una vez más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día en el cual se siente un clima de mucha sensibilidad, donde nosotros intentaremos de este lugar hacer un pequeño repaso de esta fecha, cargada de muchísima historia, de luchas y conquistas, pero que aún así la realidad nos sigue golpeando día a día con noticias que no podemos dejar pasar, una realidad que a pesar de los derechos conquistados por el movimiento de mujeres, eh, un movimiento que ha podido nuclearse detrás de una consigna súper clara que es el ni una menos hace un par de años y que ha demostrado que desde esa unidad del movimiento de distintas organizaciones políticas feministas han marcado la agenda social y política de nuestro país, y ha sido uno de los movimientos que no se ha detenido en ningún momento. Eh, Sin ir más lejos, podemos decir que hoy el derecho al aborto es un hecho. El año pasado se ha podido sancionar, que la conquista del Ministerio de Mujeres y Diversidad también es una realidad, un espacio institucional sumamente importante a partir del cual poder pensar y, y, llevar adelante políticas públicas que respondan a, a, las problemáticas que se viven día a día con respecto a las situaciones de violencia. Este, y también haciendo un comentario con respecto a nuestro rol, desde mi lugar como varón, también decir que debemos asumir eh, la responsabilidad, el compromiso de tener una participación activa con respecto a estas temáticas, porque el patriarcado no es cosa que afecta solamente a las mujeres, sino que a nosotros también nos reprime y nos hace tener una conducta eh, contraproducente como para poder pensar en ese ideal de sociedad justa, libre de violencias y donde podamos expresarnos con total libertad y poder llegar a eso, a tener una sociedad más justa para nosotros y nosotras que la transitamos y para las nuevas generaciones que vienen en camino. Este, Así que eso simplemente, te doy la palabra, Meli, para que nos comentes un poco sobre esta fecha particular, sobre cómo ha surgido, en qué momento, en qué contexto, y cómo estamos hasta el día de hoy. Bueno, muy bien, Seba. Como ya todos sabemos, el día de ayer fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es muy interesante porque recién cuando estabas hablando del grito del Ni Una Menos, allá por el 2015, cuando inicia, ¿no?, este movimiento en masa a nivel global, eh, nos parece siempre necesario que para poder marcar un horizonte debemos de
retrotraer o recordarnos de nuestro pasado, ¿no? De esta genealogía o de esta historia del movimiento de mujeres. Entonces, bueno, el 8 de marzo, ¿por qué se conmemora este día y por qué esta fecha, no? La historia nos cuenta que el 8 de marzo, pero del año 1908, es decir, más de un siglo atrás, ha existido un suceso o un hecho trascendental que ha marcado la historia del trabajo y la lucha sindical femenina del mundo entero. ¿Por qué? Porque 129 mujeres murieron en un incendio de una fábrica llamada Cotton en Nueva York. Luego de que se hayan declarado en huelga con una permanencia en el lugar del trabajo, hizo que el motivo que desencadenaba esta huelga se debía a una búsqueda de la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Miren a lo que estamos hablando. Estamos pidiendo y exigiendo 10 horas de trabajo y un salario igual al que percibían los varones que hacían esas mismas actividades, junto con las malas condiciones de trabajo que padecían. En su entonces, aquel dueño de la fábrica ordenó encerrar a aquellas mujeres que estaban haciendo una huelga permanente y se incendió el edificio, muriendo todas ellas adentro. ¿Qué es lo que sucede aquí? A través del fallecimiento de aquellas mujeres, se volvió a hacer una segunda huelga y una segunda conferencia internacional de estas mujeres socialistas, pero lejos de Estados Unidos, en una capital danesa, en Copenhague. No solamente haciendo o exigiendo sobre los derechos laborales, sino también sobre el derecho sufragista. Recordemos que hace 100 años atrás todavía las mujeres en el mundo no votaban. Entonces, gracias a Clara Zetkin, que fue una pionera en el movimiento sindicalista femenino, proclamó un levantamiento con 20.000 mujeres y se declara oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en homenajes de aquellas mujeres que habían fallecido un año antes en Estados Unidos. Así que como verás, el panorama laboral no está muy lejano a lo que ha sucedido hace 100 años atrás. No sé si pensás lo mismo, si tenés alguna cifra, Seba, que compartir. Eso te iba a decir, claramente hoy la situación con respecto a esta brecha salarial que hay y condiciones desiguales de trabajo, de posiciones, se siguen manifestando. Y acá tenemos un aporte que según datos recogidos en el tercer boletín de estadísticas de género publicadas por el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, organismo que depende del Instituto Nacional de Mujeres y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referidos al primer trimestre del 2018, nos daba los datos, por ejemplo, que en personas de 24 años y más, las mujeres representan mayoría entre quienes han completado sus estudios universitarios, pero que sin embargo esta situación no les permite un acceso al mercado laboral. Teniendo en cuenta también los indicadores principales del mercado laboral, la tasa de desocupación tiene un comportamiento inverso, registrando un porcentaje más elevado de mujeres con respecto a la desocupación. Si se considera la redistribución de ingresos, acá tenemos que mencionar que bueno, la mayor parte de los ingresos dentro de la población se destina a la población masculina. En cuanto a la población inactiva, nos refiere acá que la mayoría de las mujeres se encuentran jubiladas, aunque persiste un importante número que declara dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado, por ahí un trabajo que responde justamente a esta asignación de roles de forma cultural. Bueno, también nos dice que al caracterizar la población según la jefatura del hogar, se aprecia que 4 de cada 10 personas que ocupan esa posición son mujeres, jefes y jefas de hogar. Acá nos da el dato de que 4 de cada 10 son mujeres. Y más de la mitad de los hogares unipersonales, monomarenterales y monoparenterales tiene jefatura femenina.
Esto representa el 55%, y de manera contraria, en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina. Otra asignación de roles con respecto a la maternidad, la crianza y al mantenimiento del hogar. Así es. Que como decís vos, son cuestiones que se siguen presentando, y que bueno, que a pesar de la lucha, como dijimos al principio, todavía hay un montón de cuestiones a rever, a tener participación. Esto de los varones empezar a hacerse cargo y a hacer el ejercicio de la paternidad, de las tareas domésticas, de ceder espacio en lugares de tomas de decisiones, de los cupos. La verdad que son cositas a tener en cuenta que hacen la diferencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y escuchándote un poco hablar, Seba, me llamó mucho la atención esto de que la gran mayoría de quienes hayan completado estudios universitarios hayan sido mujeres, Ujú. pero que al momento de acceder al campo laboral se observa mayoritariamente los varones. Esto me trae con esta reflexión a lo que se conoce, ¿no?, comúnmente como el techo de cristal, que lo habla mucho Mafía, en donde explica que solo el 5% de las mujeres que trabajan en empleos registrados tienen cargos de jefas, ¿sí?, o cargos directivos. Esto es bastante interesante porque cuando se habla de techo de cristal, estamos hablando de la posibilidad de que todas las personas, varones y mujeres, deberíamos de tener para ocupar un puesto, pero en la realidad existe un tope que la mujer no puede seguir ascendiendo, ¿no? Y Tremendo. otra cosa que me parece muy importante hablar, si estamos en esto, ¿no?, de lo que significan las brechas laborales, hay un fenómeno muy interesante de feminización en el sector de economía, ¿sí? Podemos hablar de una división sexual del trabajo, en donde todos aquellos trabajos relacionados al cuidado, a la atención de personas, servicio de limpieza, vamos a encontrar que mayoritariamente son mujeres. Estamos hablando de cifras que superan el 73%. Es decir, y sin ir más lejos, desde nuestra propia carrera de obstetricia vamos a ver que generalmente el ingreso no es paritario. Vamos a tener casi un 90% de alumnas mujeres contra un grupo muy reducido de varones. Lo mismo podemos hablar desde profesiones como enfermería o enseñanza. Esto es algo que todavía estamos en deuda, ¿no?, con estas luchas que estábamos hablando de hace 100 años atrás. Tal cual, tal cual. Bueno, ya se nos está yendo el primer bloque, así como si nada. Este, Muy Así rápido. que, nada, bueno, nos encontramos en el segundo bloque para seguir haciendo un poco más de aporte con respecto a lo que a lo que ha sido el día de ayer. Y nada, vamos a seguir con Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Seguimos en este segundo bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Y siguiendo un poco con la línea de lo que ha sido el primer bloque, vamos a empezar a traer un poco toda esa historia al terreno nacional y al terreno provincial. Cómo estamos atravesando estas cuestiones de desigualdades que hasta el día de hoy se presentan, y que podemos reflejarlas en registros, en estadísticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no es cierto, Meli? Así es, Eva. Si querés, podemos comentar un poco sobre el Registro Nacional de Femicidios de lo que va este año 2021. Bien. Vamos a recordar que son un poquito más de 2 meses. Y bueno, vamos a empezar a dar cifras. Vamos a tener el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos, que es un observatorio que articula desde el movimiento de mujeres Mumalá, ¿sí? Bien. Ellas han contabilizado los femicidios desde el 1 de enero del año 2021 hasta el día de la fecha, teniendo como cifras alarmantes a 69 muertes violentas, tanto en mujeres, travestis y trans, en la Argentina, de las cuales unas 47 han sido femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.
Es decir, tenemos una muerte en Argentina cada 30 horas. Es decir, por día se nos está matando a una mujer trans, mujer cis. ¿Qué más? Dicen que 9 muertes violentas han sido asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y colaterales y robos. Vamos a tener 3 suicidios de femicidas, ¿sí? Estamos hablando, asimismo, que se han registrado unos 64 intentos de femicidios. Esto es un dato alarmante porque algo curioso que he observado en estas cifras es que el 17% de los femicidios ha sido perpetrado por integrantes de la fuerza de seguridad. Este ha sido un aumento del 5% con respecto a los registrados en el mes anterior, en el mes de enero. Esto es un hecho, ¿qué podríamos decir? Contradictorio, ¿no? Porque quien nos debería de cuidar, que es la policía, nos está matando. ¿Qué más podemos decir? Que son 55 todos aquellos niños, niñas y adolescentes que se han quedado sin madres. Es por eso que estas cifras están están hablando, ¿no? De lo que todas las medidas judiciales están siendo muy escasas. Yo no sé si vos querés compartir, Seba, un poquito sobre los registros de nuestra provincia que son aún más alarmantes, ¿no? Sí, desde el registro provincial nos, nos, nos aporta acá la información, revelar los femicidios ocurridos luego del 3 de junio de 2015 hasta noviembre del 2020. Acá los datos que nos arroja es que en el periodo seleccionado se registraron 57 femicidios en nuestra provincia, 17 ocurrieron en la capital y 40 en el interior de la provincia. 100 niños y niñas y adultos quedaron sin madre. El relevamiento arroja que el 19% de las víctimas había realizado la denuncia, algo que es una constante siempre que observamos alguna noticia en relación a femicidios. Mujeres que en reiteradas oportunidades se acercan a la comisaría a realizar la denuncia, 1, 2, 3 veces, y no se brinda ningún tipo de contención y acompañamiento. Y a pesar de haber instalado en la agenda pública la problemática de la violencia machista y sensibilizado a la sociedad durante las masivas movilizaciones de Ni Una Menos, la ausencia del Estado hace que la violencia contra las mujeres siga siendo vista por gran parte de la población como un problema de índole privado, lo que no contribuye a bajar los índices de violencia y femicidios puerta adentro de los hogares. Bueno, es algo que hemos visto con respecto a la pandemia, el encierro, la convivencia de las mujeres con sus agresores, y después, bueno, hacer el análisis de esto que decías vos, de cómo las fuerzas de seguridad que están para protegernos muchas veces, lamentablemente, cumplen un rol activo, ya sea en ocasionar o en omitir con respecto a no tomar las denuncias, a hacer la vista gorda. Y esto nos demuestra que también los cambios estructurales que tenemos que hacer a nivel de las instituciones, con capacitaciones, con modificar por ahí las formaciones de los distintos profesionales que toman contacto con respecto a la recepción de las denuncias, y los profesionales en general. Creo que abordar de forma integral e interdisciplinaria estas cuestiones ayudaría un montón con respecto a que se lo tome como una política pública seria, digamos. Así es, Eva. Y hay un número, ¿no? Que a mí me quedó retumbando en el oído, porque vos me estabas contando que desde el año 2015 al año 2020, o sea, estamos contabilizando 5 años, ¿no? Y me decís que en Santiago del Estero han matado 57 mujeres. Sí. Es decir, que prácticamente por año han matado a 11, más o menos. Y de lo que va del año,
hasta el día de hoy, ya se van contabilizando 6 muertes, ¿no? En manos de femicidias. Estamos siendo posicionados como en la tercer provincia con más femicidios a nivel país. Sí, Obviamente que después sigue Córdoba y Buenos Aires que encabeza la lista, con ya 19 femicidios. sí, después, bueno, este dato también de que 17 femicidios ocurrieron en la capital y 40 en el interior. Esto también nos muestra que aún, ya en siglo XXI, cómo se encuentran todavía muy arraigadas estas estructuras patriarcales, eh, y que muchas veces cuesta mucho llegar al interior, como que hay cierto hermetismo con respecto a la recepción de capacitaciones, de empezar a liberarnos de ciertos mandatos y prejuicios, en relación ya sea a derechos sexuales, a tocar el tema del aborto, a formarse en cuestiones de perspectiva de género, y como que culturalmente en esta provincia está muy presente eso, ¿no? El hecho Es de que en el demasiado. interior no haya cierta recepción y que tampoco desde la provincia tengamos, así como hay a nivel nacional, que hoy está presente el Ministerio de Mujeres y Diversidad, eh, a partir del cual, o sea que no es el único, la única institución que va a venir y va a resolver los problemas de un día para el otro, ¿no? Eh, Realmente. y tampoco exigirle constantemente o que por el simple hecho de que haya un ministerio y que se esté invirtiendo recursos del Estado ahí, de un día para el otro la situación va a cambiar, sino que eh, acá en la provincia como que falta esa pata de poder pensar y tener un espacio que articule con el ministerio a nivel nacional y que pueda desplegar políticas. Y que también como que haya un consenso de recepción a estas prácticas o a lo que se plantee como necesario para ir resolviendo cositas urgentes. Pero como que el compromiso tenemos que asumirlo todos y todas. Eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Y por un lado, es articular, ¿no? Desde lo civil Uh y lo -huh. estatal. Es plasmar estos datos, ¿no? Que salen desde la academia y decir qué hacemos con ellos. Es muy alarmante que como habitante, ¿no? Del suelo santiagueño, eh, sabemos que estamos con las altísimas probabilidades que en el día de mañana cualquiera de nosotras tenemos un cierto y un muy grande probabilidad de ser asesinadas. Y me parece que de cierto modo sí es importante, ¿no? Exigir del Estado que se refuerce aquella prevención y las protecciones, pero ya desde una mirada interdisciplinaria, más o menos lo que vos decís, ¿no? No solamente poniendo el foco desde el Estado, sino de todas aquellas agrupaciones, movimientos, de las nuevas masculinidades que están teniendo cada vez más paso y más voz, y que se debería tener ya un abordaje integral y federal, para que se pueda de una vez por todas decir ni una menos. Sí, que año tras año, llegado el día de recordar el 8 de marzo, no estemos tocando nuevamente estos datos que ponen en manifiesto de que a pesar del empuje y de la lucha de las mujeres, no se vea desdibujado. Eh, eh, o sea, como decir, eh, ha valido la pena o está valiendo la pena el cambio que estamos haciendo a nivel cultural en nuestra sociedad para como decíamos, eh, soñar o dejar de soñar con esa sociedad igualitaria y justa y que por fin sea una realidad. Eh, la verdad que, bueno, los datos son alarmantes. Esta comparación que hiciste vos con respecto a que en 5 años han habido 11
¿sí? Muertes por año. Y que ahora ya estemos en 2 o 3 meses, ya estemos ahí nomás de alcanzar esa cifra, como que es súper alarmante. Así que, nada, con respecto, bueno, a lo que estamos hablando, y como para ir adelantándonos a lo que va a ser el tercer bloque de nuestro programa, comentar, bueno, que vamos a tener una invitada que nos va a charlar un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Las políticas institucionales que son necesarias y que vienen a acompañar o a generar un pequeño faro de esperanza con respecto a esta situación. Así que, sin nada más que agregar en este bloque, lo damos por concluido. Nos vemos en el tercer bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Seguimos en este tercer bloque por la 92.9 Radio Universidad, en nuestro programa Gestando Ideas. En este tercer bloque, al igual que en el programa anterior, que hemos tenido la visita de la coordinadora de nuestra carrera, la licenciada Sandra Moreira, y apostando un poco a este pequeño ciclo de entrevistas, en esta oportunidad y en este día, en esta semana que nos toca, que estamos haciendo el programa justo un día después de lo que ha sido el 8 de marzo, recordando un poco el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos nuestra segunda invitada y nada, pues ya tenemos que ir pensando la tercera también para el próximo programa, si queremos seguir con este ciclo. Así que nada, bueno, vamos a pasar a presentarla. Meli, nos vas a contar un poquito de quién se trata. Bueno, cómo no, Seba. Bueno, en este tercer bloque tengo el honor y la felicidad de presentar a una gran amiga y compañera. Estamos hablando de una estudiante de la carrera de la licenciatura en obstetricia y sobre todo, y algo que es súper novedoso, es integrante del programa de géneros de la universidad. Así que estamos hablando de Rita Morano. Le damos un abrazo y un saludo enorme por estar aquí presente. Bueno, hola Meli, hola Seba, gracias por la invitación a este espacio tan necesario. Listo. No, gracias a vos, Rita. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña pregunta introductoria como para que nos comentes un poco cómo surge esto del programa de géneros y violencia de la universidad, contextualizando quizás en qué momento se da de la universidad, de la sociedad en ese momento, como para que la gente pueda conocer un poquito este espacio que está funcionando hace poco relativamente. Sí, bueno, el programa de géneros y violencia existe hace poquito en la universidad, lo hemos escrito en aquel momento desde la agrupación estudiantil La Mariátegui, a la cual formo parte, y el equipo de géneros del INDES de nuestra facultad. Por ahí las chicas venían haciendo una investigación hacia adentro de las carreras, de los planes de estudios, y después desde nuestro lugar un aporte más que tiene que ver con la militancia estudiantil, ¿no? En este recorrido y en este camino que hacíamos en la universidad, hemos entendido que era necesaria una política universitaria feminista, pero no una política que esté ligada más bien al activismo. Sabemos que eso es necesario y de hecho eso desencadena que hoy exista un programa, pero la necesidad de que este espacio y esta política esté institucionalizada, y es por eso que en el 2018 se aprueba el programa de géneros y violencia de nuestra universidad. Y hace 3 años va a ser ya que existe en la universidad con avances bastante importantes de recorrido dentro de la UNCE y bueno, de todas las facultades. Muy bien. Rita, ¿se me escucha bien? ¿Se te escucha bien? Perfecto. Y contanos un poquito sobre este curso o esta capacitación en el marco de la ley Micaela que el programa ha propuesto, si no mal recuerdo, desde el año pasado, ¿verdad? Sí. El año 2020.
En el año 2020 hemos empezado, pero bueno, nosotros en el 2019 con el programa de Género y Violencia nos presentamos a una convocatoria que lanza la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco del fortalecimiento de los protocolos contra la discriminación y violencia de género. Estos protocolos, que nuestra universidad es el programa de género, se han empezado a configurar en las universidades de todo el país a partir del primer grito del Ni Una Menos en el 2015. Ahí las universidades se han hecho eco de lo que estaba pasando en las calles, de la agenda que estaba imponiendo el movimiento de mujeres y feministas, y se ha pensado, ¿no?, esta herramienta como parte de la universidad. Así que nosotras presentamos en ese entonces, en el 2019, esta capacitación en Ley Micaela. Teníamos que haber arrancado ese año, pero bueno, por cuestiones de pandemia y demás, se han modificado, pero me parece que es una herramienta bastante interesante, tiene que ver con un ciclo de capacitación con perspectiva de género, se llama Ley Micaela porque hemos tratado de ayornarnos un poco al contexto nacional y a esta cuestión que las universidades han adherido, y así que bueno, vamos en camino a eso. Hoy por hoy lo estamos haciendo de manera virtual. Lo interesante es que es una herramienta para todo el claustro estudiantil, que no solo abarca cuestiones que tienen que ver con lo curricular, ¿no?, con lo académico, con el plan de estudio, que es muy necesario que todos y todas podamos tener formación en perspectiva de género en nuestras currículas, pero también una manera de vincularnos personalmente en nuestra vida social. Me parece que es importante porque aporta un poco de un montón de esas cuestiones que hacen a nuestra vida en nuestra sociedad. Y después otro tema que me parece que es importante decir, que bueno, se lo reconoce como Ley Micaela, a través de una resolución rectoral de nuestra universidad, acredita 50 horas reloj y se entregan certificados, así que además de toda esta cuestión de tener en cuenta lo que está sucediendo y hacernos cargo, ¿no?, del momento que estamos atravesando, también tiene como esa pata de certificación que por ahí a muchos y muchas estudiantes les sirve y les favorece. Genial. Esto del programa, por ahí saliéndonos un poco del esquema, viene como siendo replicado, o sea, no es que el programa de géneros y violencia solamente está en la UNCE, sino que se observa en otras universidades también. O sea, como que el proyecto sale o se sustenta en otros laburos que se han hecho en otras universidades, ¿verdad? Sí, sí. Por eso contaba hace rato que, digo, de esta agenda que ha impuesto el movimiento de mujeres feministas en las calles, que después ha llegado a varias instituciones y que la universidad no ha quedado exenta de eso, ¿no? Que me parece que uno de los actores fundamentales adentro de la sociedad, justamente por tener este rol de ser formadores, ¿no?, y de crear contenido para los futuros profesionales que van a estar insertos en diferentes campos del sector en el que estén involucrados. Se han hecho eco de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, en una coyuntura que exigía que el Ni Una Menos se pueda expresar en las universidades. Bueno, una de las formas ha sido a través de protocolos. Por ejemplo, en otras universidades tienen el nombre de Dirección de Políticas Feministas. Cada universidad ha ido amoldando, digamos, qué tipo de política necesitaba para su universidad. Por supuesto que la que más sirve a todos es una que esté adentro de la institución, que forme parte de eso, y que tenga una secretaría que pueda como involucrar y juntar todas estas cuestiones en un solo espacio para poder desplegar todo este tipo de políticas. Me parece que es una cuestión que en aquel momento ha sido muy novedosa, hoy es más bien una cuestión súper necesaria, entendiendo cuáles son nuestros involucramientos adentro y afuera de la universidad, sobre todo. Pienso, ¿no?, en esta columna que tienen ustedes, que tienen que ver con nuestra carrera, qué necesario es que nuestra currícula, que nuestros planes de estudio tengamos perspectiva de género, porque somos un sector dentro del campo de la salud que trabaja puntualmente con las mujeres y las disidencias en momentos súper importantes de su vida. Entonces, sin perspectiva de género me parece que hay un montón de cuestiones que no se podrían llevar adelante y otras que se llevan adelante de una manera no muy buena, no muy positiva. Entonces me parece que en ese sentido aporta un montón. Y hola.
Y con respecto, bueno, a esto del año pasado, la particular situación que nos tocó atravesar, el programa siguió funcionando con respecto a recepción de denuncias y esas cosas, cómo se fueron manejando en la virtualidad con respecto al laburo. Sí, hay dos cosas. El programa tiene una cuestión que me parece que es súper interesante, que no es solamente de recepción de violencias de una persona hacia otra persona que está dentro de la universidad, sea del claustro que sea, sino más bien de personas por fuera de la universidad que tengan alguna situación de violencia de cualquier tipo de claustro adentro de la UNCE. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene una articulación bastante interesante, porque no solamente se ocupa de los interlocutores hacia adentro de la universidad, sino también cómo impacta lo de afuera hacia adentro. Y por otro lado, hay una de las cuestiones que yo he leído varias notas el año pasado que tiene que ver cómo la cuestión de la violencia de género se ha profundizado en un contexto de pandemia, en donde las víctimas conviven con sus violentos, entonces eso se ha profundizado, entonces me parece que es una cuestión que nunca se ha dejado de tener en cuenta, y que de hecho el trabajo de quienes llevan adelante estas políticas, ya sea dentro de la universidad, pero también en el Estado y en sus diferentes sectores, han trabajado bastante. Como todo trabajo se ha convertido en la virtualidad, el programa ha seguido funcionando, sigue con la recepción de denuncias, pero también tiene otra pata que es lo formativo, bueno, el ciclo, esas propuestas, y también todas cuestiones de que los estudiantes o cualquier otro claustro se acerque a pedir una mano, a pedir material. Me parece que eso también es muy bueno comentarlo, porque no es solamente una cuestión de hacer denuncias, sino es algo mucho más complejo, más abarcativo, que tiene que ver con cambiar la lógica, ¿no?, a cómo se ve la violencia patriarcal. Está tan interesante. Podría estar escuchando 2 horas más, ¿verdad? Eh, con todo este contexto, ¿no?, de pandemia que nos estabas contando, Rita, me imagino que este nuevo año se presenta como bastante desafiante, ¿no?, desde el programa. ¿Cuáles son sus proyecciones o cuáles son sus expectativas, ¿no?, desde el programa para este año en contexto todavía de pandemia? ¿Va a seguir la virtualidad? ¿Vamos a tener presencialidad? ¿O cómo crees o qué pretende desde el programa de géneros que va a ser este 2021? Bien, nosotras contamos con una premisa que es bastante importante, que por ahí la tenemos en la parte de nuestra presentación en las redes sociales, es que pueden contar con nosotras. Y en ese sentido, nosotras estamos para acompañar todos los procesos de compañeras y de las disidencias hacia dentro de la universidad. Entonces, esa es una cuestión, y después otro tiene que ver con el cuidado de las compañeras, sobre todo de las trabajadoras no docentes, ¿no? Cómo se ha profundizado también la carga de laburo que tienen hacia dentro de la universidad. Y ahora recuerdo una de las encuestas que se ha hecho el año pasado desde el programa, tiene que ver con eso, con poder poner sobre la mesa estos temas de cómo ha profundizado la pandemia, no solamente la violencia, sino también el trabajo y la sobrecarga que tienen las estudiantes que son madres, pero también las trabajadoras docentes y no docentes. Entonces, poner en valor y poder no solamente en valor, sino también en palabras y mostrarlos en estadísticas, tiene que ver con una nueva forma de reconfigurar el trabajo de las compañeras, y que la manera en la que se trabaja dentro de la universidad sea un poco más equitativa. Por ahí, un dato de color, siempre quienes están al frente de la gestión son varones, y quienes tienen cargo mayor, no solamente en el sentido del gremio docente, sino también de los docentes en las cátedras, son los varones, y terminan las mujeres sobrecargándose y haciendo no solamente su trabajo, sino también el de otros. Se pone sobre la mesa en esa encuesta para que se pueda reconfigurar de alguna manera una cuestión mucho más paritaria. Así que nosotras apuntamos a eso, a que no solamente podamos llevar adelante esta cuestión de las violencias y acompañar a las compañeras en las escuchas, que es súper interesante, pero también poder poner cómo la pandemia ha puesto sobre la mesa el doble laburo, hasta el triple laburo que hacen las compañeras que trabajan en la universidad. Después tenemos otros proyectos que son más
más tranquilos, pero no menos importantes, ¿no? El ciclo de Feminismo para Armar es uno de ellos que se plantea en su totalidad en todo el 2021, y es todo un desafío, porque lo habíamos pensado para la presencialidad y hoy nos ha tocado modificarlo a la virtualidad y es un poco complejo, entendiendo que, bueno, que es para el claustro estudiantil y que todos los estudiantes están sobrecargados con las materias virtuales, así que bueno, ahí estamos tratando de remar un poco, pero siempre nuestra premisa es acompañar a las mujeres. Perfecto. Bueno, nos pasó como en la entrevista pasada, que engranamos y ya se nos queda re corto el bloque. Bueno, agradecerte por el tiempo, por elegir, por darnos la posibilidad de tenerte en este segundo programa. Y nada, que estés atenta, pues seguramente te vamos a invitar nuevamente en lo que queda del año para que sigan comentando el laburo que están haciendo. Es la idea que tenemos con este programa, que sirva como un espacio para que la gente se lo apropie y pueda generar y darle contenido. De mi parte, muchas gracias y nada. Así cerramos este tercer bloque de Gestando Ideas por la 92.9 a Radio Universidad. Seguimos en este cuarto bloque de Gestando Ideas por la 92.9. Bueno, haciendo un pequeño comentario y reflexión de lo que dejó esta entrevista con Rita Morano, estudiante de nuestra carrera e integrante del equipo del programa de Géneros y Violencias de la UNCE, a la cual le agradecemos que nos haya cedido una partecita de su tiempo para estar en este segundo programa, y comentar un poco de lo que es el programa, de cómo ha surgido, de su importancia, rescatar esto de cómo desde una organización estudiantil, como ha sido la Mariátegui, en articulación con el equipo de Géneros, Políticas y Derechos del INDES, que es el espacio donde se elabora más la parte de investigación de nuestra facultad en la producción de contenido teórico, cómo desde esa articulación y sustentado en experiencias que se han dado a nivel nacional en otras universidades, cómo desde esa articulación el programa vino a reforzar o a jerarquizar las políticas institucionales de la UNCE, donde se ha observado justamente a través de un relevamiento que habían hecho la necesidad de tener este espacio, y que la UNCE, a través de sus distintos espacios de cogobierno, en el año 2018 haya podido aprobar la creación de este espacio, y que el día de hoy sea un espacio más que, como digo, viene a jerarquizar lo institucional de nuestra universidad. Creo que eso es una de las cosas importantes que nos muestra la participación activa que tenemos que tener dentro de nuestra universidad, no solamente ir y estudiar, recibirnos y egresarnos sin involucrarnos en la realidad de nuestra universidad como para transformarla. Así es. Y hablando, ¿no?, de esta participación activa, realmente es un honor y es muy valorado cómo este programa de género tiene una participación activa y tiene un enfoque y una perspectiva integral para generar espacios de capacitaciones, espacios para articular y construir desde otras instituciones y movimientos sociales, como para así también, como una de sus funciones más conocidas o principales, que es en la recepción de denuncias, ¿sí?, en contra de violencias de géneros, pero que no es la única función. Y bueno, ¿no?, sintetizando un poco lo que nos dejó el tercer bloque con Rita, podemos recordar
de que continúa el ciclo de feminismos para armar en el marco de la ley Micaela. Acordémonos de que esta es una capacitación que es para todo el claustro estudiantil de la universidad con todas sus facultades, y es una capacitación que acredita 50 horas cátedra. Es muy interesante porque no solamente es un espacio para poder desconstruir y construirse en esta nueva mirada feminista, sino también nos aporta, ¿no?, a nuestra capacitación o a nuestro currículum. Así que podemos decir que este programa tiene como perspectivas para el año 2021 continuar con estas capacitaciones a nivel virtual, lo mismo que las recepciones de denuncias, y que nada, que su trabajo se va a ir amoldando y se va a ir construyendo de acuerdo a lo que marque la agenda feminista. Así es. Como para seguir con novedades respecto a lo que es la vida de nuestra universidad, tenemos que comentar que la semana pasada la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE aprobó la cátedra libre sobre aborto María Campos, un espacio que viene a permitir generar reflexiones y emociones que se compartirán de forma colectiva y que sin duda es hoy una unidad académica plural, abierta y dispuesta a dar discusiones a la altura del momento histórico a través de estos espacios de escucha y diálogo. Creo que también como modo de reflexión o de pensar un poco más cómo sigue, como hemos comentado a lo largo del programa, el año pasado, después de 2 años de haber presentado el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo y que se haya aprobado fines del año pasado, pensar esto, ¿no?, que es necesario seguir generando los espacios para que se siga debatiendo y charlando sobre esta temática, porque sabemos que muchas veces que se aprueben leyes no garantizan su cumplimiento, ¿no? Entonces, como seguir apostando a que, bien, está la ley, ahora tenemos que garantizar su cumplimiento. Entonces, seguir apostando a estos espacios que van a ser súper importantes, más en nuestra facultad, que están las 3 carreras de salud: obstetricia, enfermería y educación para la salud, y que también se pueda expandir a lo que es la facultad de medicina, ¿no? Tratar de empezar a formar profesionales que tengan una perspectiva de derecho y que apunten a eso, a garantizar mejores condiciones para las decisiones que tomen las mujeres o las personas sobre su cuerpo. Así es, realmente me gustaría sumarme a tu reflexión. Recordemos que María Campos murió en la clandestinidad por un aborto clandestino, y esperemos que ya no existan más María Campos y que realmente se haga cumplir el derecho de vivir y de poder interrumpir un embarazo cuando no es deseado, sea por la causal que fuere. Y bueno, yo creo que en el día de hoy estuvo bastante denso, hemos dado muchas cifras no muy alentadoras. Creo que nuestra intención no es contribuir a esta pedagogía de la crueldad que simplemente muestra datos y cuenta hechos de una manera sangrienta para que uno los naturalice, sino todo lo contrario, ¿no? Como para abrir caminos y visibilizar hacia dónde vamos y qué es lo que realmente estamos exigiendo. Así que me parecía interesante que a modo de cierre podamos dar un poquito de esperanzas a varias propuestas que se han presentado en el Congreso. Si querés, Seba, te comento algunas de ellas. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, está el movimiento de mujeres y disidencias llamado Mumalá,
que ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto para declarar la emergencia nacional en violencia de género. Esta propuesta cuenta con el respaldo de más de 120.000 firmas y habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas. ¿Cuáles son esas medidas? Asistencia económicas a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios. También estamos hablando de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, con fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios y locales para la asistencia temprana de organizaciones y redes sociales. Es muy interesante porque esta presentación se realizó el miércoles pasado, el miércoles 3 de marzo, en la Cámara de Diputados, desde la provincia de Santa Fe. También tenemos otras propuestas, ¿no?, que han entrado al Congreso, como una que fue del Frente de Todos, que ha solicitado una modificación del Código Penal, específicamente de la ley número 26.485, que es la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Han existido una diversidad de partidos políticos que se están ocupando del tema, como también podemos mencionar al PRO, que impulsó un proyecto para que se declare este estado de emergencia nacional. O sea que la diversidad de voces y de banderas es plural, pero todos estamos de acuerdo en que tenemos que exigir esta declaración de emergencia de Ni Una Menos, que tiene que tener como eje el aumento presupuestario para el abordaje de las violencias y la descentralización geográfica de estas instituciones que abordan las violencias machistas. Estamos hablando del Poder Judicial. Así que, sin más, Eva, yo digo que sin Ni Una Menos no hay justicia social. Perfecto, Meli. La verdad que, bueno, hemos tenido un programa lindo, así que nada, esperemos que se hayan sentido acompañados y acompañadas a través de este pequeño espacio que hemos decidido llamar Gestando Ideas. Así que nada, nos vamos a encontrar el próximo martes, Meli, para un nuevo programa. Así es, nos vamos a estar encontrando en el próximo martes. Así que te saludo, te mando tratar. Un gran abrazo, que tengas una linda semana. Y como para todas y todos los oyentes. Tal cual. Así que, bueno, damos por finalizado nuestro segundo programa de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad.